Hola muchachos, el día de hoy vamos a ver el tema de la lectura que realizaron antes de salir de vacaciones. Estado, golpes de Estado y militarización en América Latina. Como ya ustedes pudieron revisar la lectura, precisamente se habla de un tema en particular que se llama los golpes de Estado. Bien, ¿qué va a pasar en todo este periodo? Los vamos a enfocar entre 1960 y 1970, que se denomina o se caracteriza por ser un proceso de militarización en estas décadas. Pero ¿cuál era el objetivo de esta militarización? Básicamente, desagregar el papel del Estado como articulador de la vida pública. ¿Qué quiere decir? Que él era el que regía todos los aspectos, todos los ámbitos de la vida en su país y obviamente promotor del desarrollo económico. Era visto nada más como el único que era capaz de precisamente que el país tuviera un desarrollo y un crecimiento como tal. Bueno, para todo este proceso de desagregar a lo que sería el Estado como tal, se van a usar los famosos golpes de Estado. Hemos visto en clases anteriores que los golpes de Estado son una acción que va a emprender el sector militar en contra del gobierno en turno. Entonces, ellos, ¿qué van a hacer? Expresar la captura del Estado, pero no únicamente decir, ya tengo el presidente, sino incluso las instituciones que estaban a cargo de este gobierno. Obviamente todo esto iba a correr a cargo de lo que sería el sector militar a partir de un acto material y simbólico. Esto lo menciona en la lectura más de 2 veces. ¿A qué se refiere con material? Que va a utilizar la infraestructura de la guerra, es decir, todo lo que tiene tanques, metralletas, todo con lo que cuenta, y obviamente las instituciones, en este caso de la parte simbólica, es decir, bueno, te voy a absorber de cierta manera, te voy a atacar, pero te voy a dejar menos facultades, no te voy a desaparecer. También en todo este periodo comienza la abolición de la idea del Estado, visto como el salvador, como el que todo lo provee, y la centralidad de las instituciones, es decir, ya no son las únicas que van a tomar las decisiones. Y obviamente esto busca que regir la vida política en sociedad. El Estado, por obvias razones, pierde su centralidad, su poder en decisiones tanto políticas como económicas. Y aquí en este punto va a haber una estructura supranacional, es decir, este Estado va a tener que ser sustituido por esta estructura supranacional que se enfoca mucho a lo que sería el capitalismo mundial. Aparece una palabra bastante contradictoria que vendría a ser el neoliberalismo, que en clases posteriores vamos a revisar el concepto ya de lleno. ¿Qué buscaba con este movimiento de neoliberalismo? Desmantelar el Estado como promotor exclusivo del desarrollo económico, es decir, son los únicos que pueden llevarlo a cabo. Y despolitización del Estado, es decir, que el Estado se dedique únicamente a las funciones que son, por ejemplo, brindar servicios, la seguridad de la ciudadanía, pero que no se vuelva en un carácter, por ejemplo en México, ¿no? Que si estás en el partido, obviamente subes a ser presidente, sino más bien a que todo esto sea con un proceso, entre comillas, democrático. Y obviamente vamos a ver aquí que el golpe de Estado va a utilizar las fuerzas político-militares. Vamos a ver ya más adelante en el ejemplo de las dictaduras latinoamericanas cómo se da esta fuerza de dos bandos, político y militar. Ellos buscan destruir el Estado como sucedió en Chile, que de eso ya hicieron su investigación. Y obviamente busca ser el regulador de conflictos sociales y administrar el desarrollo económico. Es decir, que entonces esta fuerza político-militar va a ser la única encargada y la única con facultades para regular, para suprimir los movimientos sociales y entonces un desarrollo económico. Se genera una nueva violencia que va a ser de carácter político-militar, obviamente, que surge con un proyecto de dominación continental de naturaleza hegemónica, que ahorita vamos a ver en qué consiste eso. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos países de América Latina que van a obtener su
independencia, o más que su independencia, van a tener un golpe de estado con todas estas características. Bolivia en el 71, Chile y Uruguay en el 73, Argentina en el 76, Brasil en el 68, Perú en el 75. Aquí entra México, pero ¿en qué sentido? Ahorita vamos a ver que en el caso de México viene a ser sobre todo por la represión que ejerce el gobierno a través de la fuerza militar hacia lo que sería precisamente esto, un conflicto social, y que en este caso tenemos el movimiento de 1968 y otro que se presenta en lo que sería 1971, solo es como ejemplo. Para este periodo, Estados Unidos va a implementar una política que se va a llamar Doctrina de Seguridad Nacional o de Unidad Nacional, en la cual busca que todos los países latinoamericanos queden de cierta forma unidos para luchar contra su peor enemigo, que era el comunismo. Entonces, se presenta un proceso de alineación de todos los países latinoamericanos con Estados Unidos durante lo que sería la Guerra Fría. Aquí surge otra palabra que se encontró en la lectura, que es el golpe dentro del golpe. Es decir, primero hacen un golpe de Estado para terminar con un gobierno que ya estaba, y entonces ingresa un gobierno militar, pero después ese gobierno militar va a tener otro golpe de Estado para establecer una democracia. Esta es una estrategia de integración militar internacional, lo que buscan precisamente, y que va a ser todo implementado por ya sabemos quién, Estados Unidos, con la finalidad de homologar una forma de trabajo y de frenar el avance del comunismo en el continente americano, en este caso. Se da algo que se va a llamar la Operación Cóndor. ¿En qué consiste? Básicamente, esta operación implementada por Estados Unidos busca erradicar a todos aquellos que sean partidarios del comunismo y aquellos que crean en la idea de la revolución, y obviamente aquellos que tengan conciencia crítica, es decir, que estén conscientes de que todo esto no funciona y que es un medio de control bastante severo contra la población, y una atmósfera intelectual, es decir, todos aquellos que estuvieran pues informándose sobre los nuevos conceptos, las nuevas teorías, las nuevas formas de gobierno en el mundo, pues tenían que ser reprimidos. Incluso se da el cierre de universidades que se consideran socialistas y los profesores son encarcelados. Aquí surge gobiernos, pero con una característica: van a ser autoritarias. ¿A qué se refiere? Un autoritarismo que se basa en la guerra, que busca establecer un nuevo orden social para disciplinar a la sociedad. Estamos hablando de establecer, yo sé que a muchos les puede generar esto de, un estado totalitario, se parece, pero no es lo mismo. ¿En qué sentido? En que hay un solo partido en el estado totalitario, si lo recuerdan. Hay alguien a que se llama líder, ¿no? Y que obviamente toda la estructura social va a cambiar, llamémoslo fascismo, nazismo, falangismo, los que vimos, ¿no? Pero aquí la diferencia es que sí va a haber elecciones, entre comillas, y que va a haber al menos la existencia de dos partidos. ¿Cómo va a funcionar este autoritarismo? Por medio de la violencia contra la sociedad civil, y pues obviamente aquí México encaja muy bien. Surge entonces el Estado autoritario, pero ¿cuál era el objetivo? ¿Se acuerdan que el objetivo de los estados totalitarios pues era la expansión durante este proceso de lo que es la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda? Era un proceso de expansión no solo económico, no solo territorial, sino incluso ideológico. Pero aquí es otra cosa distinta, y ahí radica también una parte de la diferencia con lo que sería un estado totalitario, un reordenamiento institucional. Entonces, este reordenamiento quiere decir cómo van a funcionar todas las instituciones, cómo va a funcionar el gobierno, incluso la sociedad, cómo se va a organizar, cómo se va a reprimir en todo este proceso. Y obviamente toma como base a la ideología de la democracia neoliberal, que ya les mencioné en la parte de arriba. No se considera un fascismo como tal, lo que les mencionaba, porque es un proyecto de transformación del Estado, es decir, no desaparece, a excepción del caso de Chile, que ahí sí se destituye en su totalidad,
pero es cambiar el Estado y las instituciones. No hay una expansión territorial como tal, ahí radica la diferencia. Y en la segunda parte de la lectura vamos a centrarnos en el contexto de la Guerra Fría. Recordemos que durante todo este proceso de la Guerra Fría, que va a durar desde el fin de de la Segunda Guerra Mundial hasta lo que sería la desintegración de la Unión Soviética como tal. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Recordemos que viene una lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos, capitalismo y comunismo, por ver cuál de estos dos sistemas va a ser el que predomine en todo el mundo. Entonces, obviamente, aquí lo que buscan es apoyar una dictadura. ¿Por qué? Porque va a originar, y sí vamos a ver ahorita en los casos que les voy a explicar, nuevos regímenes democráticos, es decir, se da un golpe de Estado, pero después de eso viene una democracia. Y obviamente se da una militarización de todo el continente americano encabezado por Estados Unidos, que obviamente su objetivo principal era continuar con la guerra contra el comunismo y de esta manera generar un nuevo orden mundial en el sentido económico, político, ideológico, social, o incluso, ¿por qué no llamarlo un nuevo orden mundial, ¿no? Como se puede mencionar en la lectura. Bueno, ahora como parte de la continuidad de lo que fue la lectura, vamos a ver específicamente las dictaduras latinoamericanas más relevantes que podemos encontrar o que nos sirven para marcar un parteaguas entre la historia antes de que termine la Guerra Fría y después de la Guerra Fría. Vamos a empezar por Argentina. El 24 de marzo de 1976, para este tiempo estaba el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Ella llega de cierta forma por medio de elecciones, sin embargo se mantiene un tiempo en el poder y vamos a ver ahorita por qué. Esta fecha ella es detenida por las fuerzas militares y se le declara como persona no deseada en lo que sería Argentina. En 1973, es decir, 3 años antes, había iniciado un operativo denominado Independencia, a cargo de un ejército que viene de las Fuerzas Populares de Argentina. ¿Cómo llega Perón a la presidencia? Bueno, pues ella era la esposa del presidente anterior, entonces lo que hace es que cuando muere su esposo, entonces ella busca que se respete que en la previa Constitución había una manera de cuánto debía durar las presidencias y estaba establecido por 20 años. Entonces, ella busca que esto se mantenga, sin embargo no lo va a lograr y en 1973 se presenta una candidatura que va a ser la de Héctor Cámpora. Y obviamente pues va a ser de cierta manera algo contradictorio con lo que se había establecido, ya que las presidencias o las democracias debían durar 20 años. Entonces, obviamente ella, Perón, se va a ver rodeada de dictaduras, es decir, todo el tiempo están presentes las dictaduras. Sin embargo, aquí la milicia ya comienza a amenazar o más bien empieza a intervenir, representa una amenaza para el gobierno democrático porque empieza a intervenir mucho en las decisiones del Estado, es decir, Perón les da bastante apertura a lo que sería el sector militar para que decidan o puedan tener voz y voto en las decisiones de gobierno, algo que no debe de ser. Entonces, para este periodo, en el 73, hay una represión. Se considera que para este operativo Independencia la única manera de frenarlos pues era por medio de las armas. El 24 de marzo de este mismo año se toma la Casa Rosada, que era el lugar donde residía pues digamos el gobernante. Entonces el gobierno va a quedar a cargo de las fuerzas militares, lo que es un golpe de Estado. Entonces en este punto queda a cargo Jorge Rafael Videla, que lo que busca es establecer un nuevo orden económico y social. Pero por medio de qué? Vuelve a aparecer otra vez aquí la palabra Operación Cóndor, encabezada por Estados Unidos. Entonces, la Operación Cóndor básicamente también va a tener como uno de sus apoyos lo que sería el liberalismo económico, llamémoslo así para generalizar. Recordemos
que el liberalismo económico en primer lugar permite apertura al comercio extranjero, se permiten exportaciones, importaciones, se da apoyo a la inversión extranjera, se le dan muchos privilegios, siendo que, pues digamos, el sector o la población originaria pues queda totalmente desprotegida en la mayoría de los casos. Obviamente todo este liberalismo va a generar algo, que el cierre de empresas, que aumente el desempleo y que aumente también la deuda externa. Para el caso de Argentina se hizo un cálculo y aproximadamente aumentó 5 veces su deuda externa para este periodo. Videla también va a tener una característica muy importante y es una fuerte represión. Durante su periodo presidencial va a haber muchísimos detenidos por promulgarse por promulgarse en contra del régimen de Videla. En 1978 se lleva a cabo el Mundial de Fútbol. No sé si alguien recuerde que durante el movimiento estudiantil del 68 se busca reprimir precisamente este movimiento porque venían las Olimpiadas. Entonces, lo que querían era que al llegar la prensa internacional no se viera todo el contexto inestable y que el gobierno no tenía la capacidad para frenar un movimiento social de este tipo. Entonces, en Argentina va a ser algo similar. Entonces, ¿qué sucede aquí? El 29 de marzo del 81 renuncia Videla, precisamente, pero esto no quiere decir que el país estaba en abundancia. Se presenta crisis económica, hay inflación y por ende todo esto genera manifestaciones del sector social. Después de que renuncia Videla aparece Viola y después Fortunato Galtieri. Él va a ser el presidente y con él se inicia, o más bien se presenta la denominada la Guerra de las Malvinas. Las Malvinas había estado a cargo de Gran Bretaña. Entonces, aquí como que y de hecho muchos historiadores lo califican como una guerra sin sentido, que no tenía razón de ser. Y en el 82, pues, obviamente comienza con esta guerra, pero el ejército no estaba preparado, claro, pues si había crisis económica, inflación y constantes manifestaciones, no hay tiempo para, digamos, de cierta manera, armar, equipar y enseñar bien al ejército. Entonces, aquí lo que sucede es que va a ser derrotado y Margaret Thatcher no va a tener, digamos, ninguna consideración ante tal acción. El 1 de julio de 1982 llega a la presidencia Reinaldo Vignone, porque obviamente Galtieri va a ser cuestionado por precisamente esta intervención. Y él establece algo entre comillas democracias, porque si bien va a dar restricciones al sector industrial, esto no quiere decir que va a apoyar en su totalidad a la población en general. El 30 de octubre del 83, Alfonsín llega al poder y de esta manera se termina con la dictadura en Argentina. Bueno, la siguiente dictadura va a ser la de Uruguay, que va a tener lugar el 9 de junio de 1976. ¿Qué pasaba en Uruguay? En Uruguay tenemos la presidencia de dos partidos políticos. Uno llamado El Colorado, el cual tenía entre sus filas obviamente a los sectores urbanos, y el otro era el Partido Blanco, el cual se enfocaba en todo lo que sería el sector del campo. Para este periodo se van a enfrentar al movimiento, estos dos, el Colorado y el Blanco, al movimiento nacional de Tupamaros, llamado de esta manera, que surgió en 1963. ¿Cuál era su objetivo? El objetivo de este movimiento era transformar a la sociedad en una lucha armada. Es decir, que ellos, o más bien transformar o transformaciones sociales por medio de la lucha armada. Ellos dicen que es el único medio para lograrlo. Ellos también denunciaban la corrupción de los partidos, tanto del Colorado como del Blanco. Específicamente se van a enfocar en el Blanco, ya que ellos van a apoyar mucho lo que sería el campo. Son vistos como los Robin Hood modernos para lo que sería Uruguay. Aquí ellos tuvieron contacto con lo que sería el Che Guevara y Fidel Castro, obviamente ya los recordamos, que son emblemáticos de la Revolución Cubana. Entonces, esto obviamente genera un temor en todo lo que es el continente americano por el posible avance de las ideas comunistas.
Entonces Estados Unidos le solicita a Uruguay que frene al líder Raúl Sendic, al líder de los Tupamaros. Entonces, ¿qué hace? Manda a traer a Matrione, que va a ser caracterizado como uno de los agentes de la CIA, pero especialista en torturas. Entonces, él va a formar las fuerzas uruguayas, que obviamente van a tener una instrucción en tortura bastante severa. Entonces, lo que sería Raúl Sendic va a ser secuestrado en 1970, pero también de la misma manera, Mitrione va a sufrir un secuestro por parte de los Tupamaros, que después de toda la historia que tenía aquí en este punto de ser una persona excesiva en las torturas, pues lo van a asesinar. Para 1972 se ordena reprimir la guerrilla por parte del gobierno uruguayo, y el 1 de marzo de este mismo año pues aparece otro personaje en la arena política, que va a ser Bordaberry, y asume la presidencia. Él obviamente se va a enfrentar a un contexto de bastantes movimientos sociales y la guerrilla encabezada por los Tupamaros. Él no va a frenar con la tortura que ya había establecido Mitrione. Entonces lo que hace es continuar con la tortura física y psicológica para frenar con lo que sería la guerrilla. El 27 de junio de 1973, Bordaberry va a disolver el Parlamento. Hemos visto en clases previas que el Parlamento es un punto muy importante en un gobierno, porque es el que frena de cierta manera al gobierno cuando lo que está haciendo no es apropiado para la ciudadanía. Entonces lo disuelve. Prohíbe la actividad a los partidos políticos y también va a suprimir la libertad de expresión. De esta manera inicia la primera dictadura que va a tener Uruguay. En este punto, ¿qué sucede? Obviamente, ante todo este contexto de represión, se van a presentar diferentes manifestaciones obreras, pero obviamente van a ser reprimidos de una forma severa. Entonces comienza una política de liberalización económica, que al igual que en Argentina, pues ya vimos que es el liberalismo económico. Entonces, ¿qué sucede aquí? Se va a hablar de que el Estado aplica un terrorismo como tal con la población. Obviamente toman prisioneros, y entre ellos estaba José Mújica, que después se va a convertir en el presidente de Uruguay. Él estuvo 12 años en prisión como preso político del gobierno uruguayo. Entonces se va a dar represión también en las escuelas por parte del Estado, del gobierno, y en 1976 se presenta la destitución de Bordaberry y los militares asumen el poder, porque ya no les gustaba cómo manejaba el gobierno Bordaberry. Entonces hay un golpe de Estado y se queda la milicia al poder o al mando. En el 80 pues se crea una nueva constitución, por lo que serían las fuerzas